Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La voluntad de Dios y la nuestra. Y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, y leo Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: no imiten, no sigan, no copien las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, por el contrario, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios y la nuestra, otra gran diferencia entre Dios y nosotros, porque la voluntad de Dios es limpia, es pura, es única, es la mejor, es buena, agradable y perfecta. La voluntad del hombre no, mucho menos el hombre sin Dios. La voluntad de Dios, un atributo hermoso que no terminaremos de aprender. La voluntad de Dios es un atributo hermoso que nos muestra lo que hay en su corazón. Sobre este tema ya tenemos varias predicaciones. La voluntad de Dios, hablé acerca de la voluntad permisiva, si existe, si no existe. Devocionales también acerca de la voluntad de Dios. Pero viendo en estos tiempos con Dios para meditar todo el día acerca de los atributos de Dios, la voluntad de Dios es algo muy importante. Así que quiero tratar hoy algo distinto, como tratar de resumir un poco más y tal vez algo que no haya dicho, para aprender más acerca de la voluntad de Dios. Y esto porque tal vez algo que no haya dicho, porque le pedí a Dios que me enseñara más acerca de su voluntad para poderlo grabar en este devocional. Y bien, Dios me llevaba a algo, y es que escuchamos frases como que sea lo que Dios quiera. Hay personas que, por ejemplo, hay algún problema en el trabajo y dicen, bueno, si me van a echar, que sea lo que Dios quiera. Hay alguien que de pronto está a punto de perder tal vez una apuesta, inclusive que hacen apuestas y dicen, no me está saliendo como pensaba. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Y esta frase la metemos como cajón en todo. Y o sea que si salió mal, eso lo quiso Dios. Y si salió bien, pues también lo quería Dios. Es como al azar, como un juego al azar, a dados, donde todo lo que sale, bueno, así Dios lo quiso. Y esto no opera así, no resulta así. Ya he hablado acerca de que todas las muertes no son la voluntad de Dios. Que Él sepa cuándo vamos a partir cada persona, claro que sí, lo vamos a tratar más adelante, porque Él todo lo sabe. Y aunque trate de evitar la muerte de algunos, aunque trate de evitar el mal en algunos, previniéndonos, bendiciéndonos, enseñándonos, atrayéndonos con cuerda de amor, con muchas cosas, la voluntad del hombre siempre va a estar por encima de la de Dios, porque los deseos del hombre siempre están en contra de los deseos de Dios. Una cosa es cuando llegamos a Cristo y empezamos a cambiar esta manera de pensar. Y tal vez suene esto como así que los deseos del hombre prevalecen sobre los de Dios. Esa es la verdad de un mundo sin Cristo. Así que déjame explicarte lo que es la voluntad de Dios para que me puedas dar la razón en lo que estoy hablando, porque si fuera contrario, la voluntad de Dios la aceptáramos todos, este mundo sería totalmente distinto. Así que déjame definirte qué es la voluntad de Dios. ¿Qué significa voluntad? Ya en este encabezado vemos que no es que se haga lo que Dios quiera, porque eso significaría que todo lo que pasa pues viene de Dios.
Y este versículo nos deja ver entonces, comprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y podemos entender que todo lo que pasa en este mundo no es bueno, no es agradable y no es perfecto. Y si Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo buen regalo, todo buen detalle viene de lo alto, y hay cosas que no son buenas, pues no vienen de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Esta palabra voluntad significa deseo, anhelo, facultad de decidir, disposición, precepto o mandato de alguien. Grábate bien esta definición. La voluntad significa el deseo de alguien, el anhelo de alguien. Para darme a entender, cuando alguien muere, deja un testamento a su familia. Muchas veces el testamento de la persona que muere no es para la familia. A veces lo dejan en otras personas y esto forma unos pleitos tenaces. A veces quien da este testamento, quien deja este testamento no es coherente con lo que debería ser, el orden que debería ser, lo justo que debería ser con cada uno de sus familiares, sino lo hace así, y esto muestra el deseo que había en su corazón. El deseo que había en él, ese deseo que tenía en su corazón, es el que deja antes de morir firmado en un testamento para que se haga conforme a ese deseo, o sea, a su voluntad. Fue la voluntad de tal persona. Cuando dicen murió Pepinito, la voluntad de Pepinito fue que se repartiese entre tantas personas de esta forma. Y empiezan a describir la voluntad de esta persona que murió. Este ejemplo, para darme a entender lo que significa voluntad, recuerdan, es un deseo, es un anhelo, es la facultad de decidir, es la disposición, el precepto o el mandato de alguien. Quiere decir que la voluntad de Dios significa el deseo de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cambia esta palabra. ¿Cuál es el deseo de Dios? Ya es más fácil, porque esta pregunta siempre es: ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Será que la voluntad de Dios es que me case con esta persona o no? ¿Será que la voluntad de Dios es que trabaje en esta empresa o no? ¿Será que la voluntad de Dios es que siga en este barrio? ¿Será que la voluntad de Dios es que me vaya del país? ¿Será que la voluntad de Dios es que tenga 10 hijos, que tenga un hijo, que no tenga hijos? ¿Será que la voluntad de Dios y estamos esperando cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será el deseo de Dios? Pues bien, la voluntad de Dios, el deseo de Dios para mi vida con respecto a todas estas cosas, las tengo que buscar a través de la palabra de Dios. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Lo que Dios piensa está aquí en la palabra de Dios. Por eso necesito primero nacer de nuevo, tener un corazón nuevo, una mente nueva, una mente renovada. Necesito un lugar para congregarme, necesito un lugar para aprender de la palabra de Dios sano, no tantas locuras que se ven hoy en día, donde me enseñan a conocer qué piensa Dios. Cuando entiendo qué piensa Dios, entiendo cuál es su deseo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Te digo que el deseo de Dios es bueno, es agradable y perfecto, pero cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida lo trataré más adelante. Sin embargo, hoy la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es algo que nosotros necesitamos aprender, conocer, discernir y vivir para que podamos vivir una vida plena, como dijo el Señor. Satanás vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido a traer vida, pero vida en abundancia. Este es el deseo de Dios. Su deseo, dice la palabra de Dios, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Ahora, algunos se van a perder, claro. Dios mismo ya lo dice en su palabra, que algunos rechazan a Cristo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, pero que muchos van a rechazar a Dios. Dice que algunos le dirán Señor, Señor, y él dirá: nunca los conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. También dice que separará el trigo de la cizaña, habla de las 10 vírgenes, habla de los justos e injustos, el Señor mismo habla que todos no somos salvos. Él habla de un infierno, de un lago de fuego y azufre. Dice que preparará morada para los que
decidimos aceptarle como Señor y Salvador, Juan 1:12. O sea que el deseo de Dios es que nadie se pierda, claro. ¿Pero gente se va a perder? Sí, claro. Aquí es donde me doy a entender, donde el deseo del corazón del hombre es más grande que el deseo del corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y cuando leemos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mira lo que está diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, la voluntad de la carne, la voluntad de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos y su voluntad. Lo que el mundo ofrece va a pasar. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, el deseo de Dios, permanece para siempre. Este texto nos muestra cómo hay concordancia, koinonía, con Romanos 12:2, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Mira, ¿qué es lo que dice el Señor? No imiten, ¿qué? Las conductas ni las costumbres, dos cosas. ¿De quién, Señor? De este mundo. Entonces, ¿qué hago? Dios dice más bien, dejen que Dios los transforme. ¿En qué, Señor? ¿En qué me va a transformar? En personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Necesito conocer la palabra de Dios para conocer la mente de Cristo, para conocer el corazón de Dios, para conocer el deseo de Dios. Dice entonces, cuando hago esto, voy a aprender a conocer el deseo de Dios para ustedes, el cual es bueno, agradable y perfecto. Por eso me voy a entender con lo que dije al comienzo. El mundo está más bajo los deseos de este mundo y no bajo los deseos de Dios. O sea, bajo la voluntad de este mundo y no bajo la voluntad de Dios. Por eso es muy difícil, y cuando llegamos a Cristo es algo que iniciamos en ese proceso de empezar a ya no hacer nuestra voluntad como lo hacíamos antes, sino hacer la voluntad de Dios. O sea, ya no a vivir bajo nuestros deseos, sino cuál es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea para nuestras vidas? ¿Cuál es su anhelo? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por tu palabra. Vemos que tu voluntad, tu deseo, tu anhelo es que ninguno se pierda. Es como dice Primera de Juan capítulo 2, también que necesitamos apartarnos del mundo. Este es tu deseo, esta es tu voluntad. Pero también me enseña la tercera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 2, que tu deseo es que seamos prosperados en todo y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Tu voluntad, tu deseo es permanecer para siempre en ti, Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí, yo en vosotros. Este es tu deseo, esta es tu voluntad. Pero qué hermoso es resumir este tiempo con Dios para meditar todo el día con estas tres palabras. Y es decir, que tu voluntad, Padre eterno, es buena, es agradable y es perfecta. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.